Ser podcast. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Ahora que lo pienso, Javier y Pera, hay un montón de canciones que contienen mensajes o títulos científicos, ¿no? Un disco entero, ¿no había un disco de Sabina que era física y química? Sí, bueno, y las de David Bowie del espacio, que también estarían bien. Y ahora estaba escuchando Ondara, ¿esta es la nuestra versión del disco o es la que canto con nosotros? No, esta es yo la llamo la nuestra. La nuestra, ¿no? Claro. Estoy pensando y no atino, no doy en recordar ninguna, pero seguro que las hay, sí. Bueno, un Rocketman de Elton John también valdría. También valdría, sí. Podemos hacer una larga lista. Bueno, y Pataphysical, ¿no? Maxwell Quizzical Study, Pataphysical. Esto es de los Beatles. De los Beatles. Sí. Javier San Pedro, que es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Pera Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros. Pera, sigues de gira teatral, sigues en Canarias, creo, ¿no? Sí, la verdad, bueno, ya he regresado, pero bueno, muy bien, la verdad es que exitazo esto de la obra, no me lo esperaba. La única pega es que todas las semanas se ve que estuvo haciendo sol en Canarias. El jueves que fuimos nosotros, el único día que llovía, o sea, no lo puedo entender, pero no, muy contento, la verdad, el ménage à trois. Se ve que la gente esto y no sé si le interesa la parte de humor, la parte de sexo o la parte de ciencia, pero vienen. Bueno, o ir a conocer a Pera, ¿no? Que es un tipo ya muy famoso. A lo mejor yo creo que vienen más por Patricia, pero Oye, sí, hay algunos que sí, que dicen. Pero bueno, una de las noticias bien, de la semana es que ha salido de prisión el científico chino que creó los primeros bebés modificados genéticamente. Sí. En uno de los experimentos más peligrosos de la historia. La comunidad científica lo compara con los científicos nazis y creo, tú sabrás más que nadie de esto, Javier, creo que no se sabe ni cómo están ni dónde están las niñas en cuestión, ¿no? Hay un secreto absoluto impuesto por el gobierno chino sobre la identidad, la situación y el estado de salud de las niñas. Hace un año por ahí supimos que estaban bien. Hace un año tendrían unos 4. Ahora deben tener 5 años y bueno, no hay razón para suponer que estén mal, simplemente se lleva con mucho secretismo. Recordemos que este científico chino, He Jianlu, fue el primero en modificar la línea germinal de 2 embriones, ¿no? Los que han dado lugar a las actuales 2 niñas. Su objetivo era virtuoso, era protegerlas de la posible infección por SIDA mediante la modificación de un receptor que utilizan las células humanas para recibir al virus del SIDA. Y ocurre que, claro, esto en China la legislación no era muy explícita, por eso lo hizo allí.
pero en otros países estaba prohibida, ahora ya está prohibida en todos, incluida China, porque no el consenso científico es que no hay garantías de que no se produzcan mutaciones en lugares secundarios, claro. Mutaciones indeseadas en otro lugar que no es el gen al que tú querías atacar, ¿no? Y esto, pues claro, tiene unas consecuencias más bien predecibles. Y por otro lado, este mismo año se prevé que se aprueben las primeras técnicas de edición genómica para curar enfermedades con CRISPR, el sistema de edición genómica que es el mismo que usó He, el científico chino. Pero claro, son para tratar enfermos, o sea, personas que tienen anemia falciforme, un tipo de anemia hereditario. Les pueden extraer la sangre o las células madre de la sangre que están en la médula, modificarlas y reintroducírselas al paciente de manera que salva su anemia. Lo que sigue estando prohibido y sigue sin considerarse seguro es modificar la línea germinal, porque estas niñas chinas tienen su línea germinal modificada y si tienen hijos en el futuro, pues esas modificaciones se le darán, de manera que por primera vez son seres humanos que han sido modificados genéticamente. Sí, aquí la gran diferencia entre modificar células del cuerpo en estado adulto es que, o sea, estas tecnologías de CRISPR pueden hacer errores. Si tú modificas un gen relacionado con el ojo o con el páncreas en una célula sanguínea, pues no pasa nada. Pero si lo haces como hizo G en las células germinales, pues es que te pueden salir personas con unas deficiencias muy graves. Entonces, cuando la técnica, yo creo que el debate interesante es cuando la técnica sea segura, porque lo que hizo G, si fuera seguro, ¿por qué no? Es decir, es una eugenesia, es una palabra que suena muy mal, es intentar mejorar la especie humana con técnicas genéticas, o sea, pero no, bueno, es que no es tanto ni mejorar, sino es quitar defectos. Entonces yo creo que el gran debate será cuando digas, no, estas técnicas ya se pueden hacer sin ningún error, entonces ¿por qué no de unos padres que los dos tienen el SIDA, hay otras maneras de hacerlo, y aquí es el debate ético, y no lo quiero defender, que por algo fue a la cárcel, pero sí que hay un debate ético interesante cuando esto se puede hacer sin problemas y la comunidad científica. Y vas a poner el ejemplo cauta de por qué no dos padres que tienen el SIDA no pueden introducir esa modificación genética para que su hijo no lo tenga, ¿no? Sí. Claro. Y hay otras alternativas, pero... Decía Jim Watson, de Watson y Crick, el co-descubridor de la doble hélice, me dijo que la eugenesia estaba condenada a volver porque no va a ser cosa de los estados ni de los reguladores, sino de los padres. Será una decisión voluntaria de los padres, ¿no? Luego hay otra cuestión, es que hay una línea muy delgada entre curar una enfermedad en línea germinal, me refiero, o por ejemplo evitar que tus hijas sean susceptibles al SIDA, como es este caso, y introducir una mejora. Porque, fijaos que en este mismo caso no estamos curando ninguna enfermedad. La enfermedad existirá si en el futuro las niñas están expuestas a ese virus, pero no estamos curándolas de nada. O sea que esto se considera curar una enfermedad o se considera una mejora. Y de ahí a mejorar la inteligencia o reducir el carácter depresivo o eliminar las tendencias genéticas a la condición bipolar. Pues el límite está donde pongamos la imaginación. Sí, lo que pasa es que tú decías que al final... como decía también este científico, dependerá de los padres, pero bueno, depende de los individuos, ¿no? Siempre puede haber alguien que pueda encontrar dinero para llevar a cabo estas investigaciones, por mucho que un país lo prohíba. Él ahora está pidiendo financiación de millonarios por redes sociales. Sí, pero al final pues se puede encerrar, sabe Dios dónde, en una isla, en algún lugar. La está pidiendo para curar enfermedades, o sea que estará en línea con lo que la FDA y la Agencia Europea del Medicamento se prevé que aprueben este año, ¿no? No es modificación de línea germinal. Eso tendrá que esperar. Ya está claro que no se puede hacer ni en China, te juegas una pena de
cárcel, y eso habrá que esperar a que la comunidad científica considere que es lo suficiente. Recuerda mucho no sé si os recordáis hace un tiempo el debate sobre la clonación, cuando apareció la oveja Dolly y posterior la posible clonación de humanos. Ahora ya se ve que es inviable, es complicadísimo, salen muchísimos errores, pero durante un tiempo se planteó lo que ha dicho Javier, decir, bueno, alguien que quiera clonar a un ser querido o un hijo que ha fallecido, lo que sea, quizás está prohibido en muchos países, pero si hay una isla determinada donde allí sí que se puede hacer, pues ¿quién impide que se haga, ¿no? Yo creo que son debates recurrentes porque, y lo que hemos visto, la ciencia está avanzando a veces más rápido que la regulación. O sea, cuando la ONG lo planteó, lo hizo, había un vacío legal. Es que las regulaciones tienen que ser bastante flexibles como para estar a la altura de la velocidad del progreso científico, porque si no, en un campo como este, las leyes se nos van a quedar anticuadas en cuestión de meses. No da tiempo al debate casi. Oye, hablando de donaciones millonarias, el laboratorio Altos, ya hemos hablado de él alguna vez, que nació el año pasado con un presupuesto de 2.700 millones de euros, ya lo querrían muchos países para la ciencia, y el objetivo de alcanzar la inmortalidad, está publicando sus primeros resultados, sus primeros estudios. Dicen que uno de los causantes del envejecimiento son los restos de virus ancestrales que hay en nuestro ADN. No hay manera de deshacerse de esos virus para retrasar la vejez. Sí, Ispizúa propone una, de hecho, que podría hacerse ya. Es una diálisis, ¿no? Añadiendo al filtro de diálisis anticuerpos contra esos virus, ¿no? Que son retrovirus de la familia del SIDA, ¿no? Es una familia muy amplia de virus, ¿no? Pues puedes filtrar la sangre, los virus se pegan a los anticuerpos y le devuelves la sangre. Es una plasmaféresis como la yo mismo me hice el año pasado 15 o 20. Eso es una técnica perfectamente, o sea, es súper interesante en realidad este estudio, porque, o sea, en el contexto es de lo que estos científicos de Altos Lab y de otros laboratorios están intentando encontrar maneras de luchar contra el envejecimiento. Y ahora lo que han visto es, bueno, una cosa que ya se sabía es que en nuestro ADN pues hay restos de ADN vírico que se ha insertado allí por el proceso evolutivo, y lo que pensábamos es que estos restos de ADN estaban allí sin hacer nada. Entonces, lo que han descubierto es que a medida que nos hacemos mayores, algunos de estos virus, ellos lo han demostrado con un virus concreto que se insertó hace 1 millón de años o algo así. A veces se reactivan. ¿Y qué quiere decir que se reactivan? Pues bueno, que salen, se expresan esos genes y salen algunas partículas que no es que hagan nada, estas partículas, pero lo que han demostrado también en este estudio es que envían señales al resto de células de envejecimiento, es decir, que contribuyen, posiblemente señales de inflamación, no lo sé en detalle, pero que existan estas partículas en el torrente sanguíneo hace que otras células de nuestro cuerpo envejezcan. Entonces, una terapia que han ideado contra el envejecimiento es lo que planteaba Javier, hacer esta diálisis y decir, quitar estas partículas víricas que contribuyen a hacer que el resto de células se envejezcan. Yo creo que lo han hecho en ratones todavía y quién sabe la magnitud de este envejecimiento. Pero bueno, esta empresa yo creo que está buscando terapia, porque imagínate si esto lo demuestran, cuánta gente, porque esto es sencillo, hay otras terapias génicas de telomerasa o de tal que son más complejas, pero si esto lo logran demostrar, es una terapia relativamente sencilla de hacer, segura, y aquí sí que les puede dar muchísimo dinero, ¿no? Y hay que recordar que esta investigación, de hecho, la firma el español Juan Carlos Ispizúa. La multinacional tiene en nómina 4 premios Nobel, incluidas 2 de las últimas ganadoras del Nobel de Química, y será por dinero en este caso, ¿no? Al final son los más ricos del mundo intentando buscar la forma de vivir más tiempo. Es básicamente lo que está haciendo este laboratorio. Y mira, ya que hablamos de longevidad, la semana pasada hablábamos de un estudio que decía que, como el volumen de investigación es tan grande, las publicaciones científicas son cada vez menos rompedoras y avanzan poco a poco, pero de vez en cuando aparecen estudios que provocan mucho debate, tanto dentro como fuera de la comunidad científica. Y la persona con la que vamos a hablar ahora se enmarca en ese escenario. Walter Longo
Es bioquímico, dirige el Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California y sus investigaciones sobre envejecimiento, alimentación y salud se han publicado en las mayores y mejores y más respetadas revistas científicas de todo el mundo, como Nature, Science o Cell. Está en Madrid porque se publica en España un libro del que seguramente todo el mundo ha oído hablar, porque explica una técnica de la que todo el mundo ha oído hablar. El libro se llama El ayuno contra el cáncer. Y advertimos que es un libro polémico y queremos escuchar a Walter Longo. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Hasta ahora casi todos conocíamos los efectos en la salud de lo que comemos, de cuánto comemos, pero usted se centra en cuándo comemos, en cuántas veces al día comemos y lleva años estudiando los efectos positivos de interrumpir esa ingesta de alimentos durante varias horas al día, creo que al menos 12. Hablamos del ya famosísimo ayuno intermitente. Quiero que nos explique como científico por qué ese ayuno de 12 horas beneficia al organismo. First of all, I always say that intermittent fasting or fasting doesn't mean anything. En primer lugar, siempre digo que el ayuno intermitente en sí mismo no significa nada. Depende de quién lo practica, cómo lo practica y durante cuánto tiempo. El ayuno más corto, el de comer durante 12 horas y ayunar durante las 12 siguientes, es el más seguro a largo plazo. A corto plazo, las 16 o 18 horas de ayuno pueden lograr mejores efectos, pero a largo plazo, la gente que, por ejemplo, no desayuna, suele vivir menos. Entonces, ayunar 16 horas y eliminar el desayuno, que es lo que suele hacer mucha gente, se asocia con menor esperanza de vida y más problemas a largo plazo. The 12-hour fasting, 12-hour feeding seems to be a good one. Así que el ayuno de 12 horas parece ser el mejor. También nos gusta la dieta que replica el ayuno. Llevo trabajando en esto muchos años y nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa si en vez de ayunar haces una dieta durante 5 días, cada 2 meses o 3 meses, y durante esos 5 días tu ingesta de alimentos hace que el cuerpo piense que no estás comiendo nada? Esto lo hemos estudiado en ratones y en humanos durante mucho tiempo y hemos hecho también varios estudios clínicos y funciona en algunos cánceres, en la diabetes, en la prediabetes. Así que vamos a seguir viendo hasta dónde nos puede llevar este ayuno y esta dieta. Pero ¿en qué beneficia, y vuelvo a la pregunta inicial, en qué beneficia que el cuerpo no tenga que hacer digestión durante 12 o más horas al día? Pienso que no es un beneficio el no tener que digerir. El beneficio, sobre todo después de pasar 3 o 4 días haciendo esto, lo explica que antiguamente comíamos mucho en verano. Ganábamos peso. Quizás a lo mejor nos convertíamos en obesos, como los pingüinos emperadores en el Polo Sur, y esta grasa la almacenábamos y la empezábamos a quemar después, en invierno. Ahora no, y por eso hay más resistencia a la insulina. Una ventaja del ayuno es que nos devuelve esa sensibilidad a la insulina. Además, cuando ayunas, después de 3 o 4 días, empiezas a encoger. Todos los órganos se encogen, se reducen. Y en este proceso de encogimiento eliminamos muchos componentes del cuerpo que están dañados, que son antiguos, que no funcionan. Y vemos que las células madre, muchas de ellas, se ponen en modo de stand-by. And then when you refeed, the body starts rebuilding, right? Whatever is being broken down. Cuando volvemos a comer, el cuerpo empieza a recomponerse. Por ejemplo, hace unos años vimos que los páncreas dañados de ratones que ya no producían insulina, después de ciclos de ayuno, volvían a fabricar insulina de manera normal. Con lo cual vemos que no se trata tanto de cómo funciona el intestino, sino de esos ciclos de encogimiento y expansión del cuerpo, que reactivan procesos que solo se activan cuando nacemos. Vamos a aclarar que usted propone este tipo o defiende este tipo de dieta y lo llamamos dieta no para adelgazar, sino para tener una mejor salud y una vida más larga, ¿no? Yes, in mice we already shown that. Sí, y en ratones hemos comprobado que esta dieta que replica el ayuno alarga la esperanza de vida, reduce los tumores y mejora la salud cognitiva. También tenemos ya unos 10 o 15 estudios en humanos que confirman una mejora en la insulina, los niveles de glucosa, el nivel de la presión sanguínea, la mejora del colesterol, algunos factores de crecimiento asociados con el envejecimiento acelerado. Y vamos a publicar también estudios con los efectos sobre
el reloj biológico. No puedo hablar mucho de ello todavía, pero sí puedo decir que los resultados han sido positivos. Doctor Longo, claro, su último libro, Ayuno contra el cáncer, nos da cierto miedo, yo creo que tanto a Javier Sampedro, bueno, a todos, porque hemos visto muchos libros que hablan del cáncer desde una perspectiva un poco pseudocientífica y con afirmaciones un poco exageradas. Usted mismo está como constantemente matizando, habla que son estudios con ratones. ¿Qué diferencia entre su libro o su aproximación y la de otros, que es además en su introducción estas matizaciones, ¿no? Well, first of all, I think we have been working on this for many years. Bueno, en primer lugar, hemos trabajado en esto durante más de 20 años. Hemos publicado los resultados en todas las revistas científicas y sobre cáncer que conocemos. Y en el libro han colaborado algunos de los oncólogos líderes de Estados Unidos, Italia y de otros países como Suiza u Holanda. Así que hemos tenido mucho cuidado a la hora de asegurarnos de que los expertos, tanto de oncología como de nutrición clínica, como Alessandro Laviano de la Universidad de Roma, están de acuerdo con lo que se ha publicado. Lo han leído, lo han aprobado o incluso han contribuido en la redacción. Hay algunos capítulos que han escrito ellos. Entonces sí, los resultados en ratones son sorprendentes. Podemos acabar con cánceres como el de mama triple negativo en ratones, y esto lo hemos hecho nosotros, pero otros laboratorios en España, en Suiza y en todo el mundo están trabajando en la misma línea. Hay más de 10 estudios clínicos que citamos en el libro. Algunos son bastante grandes, incluido el de la Universidad de Leiden, que muestra que mujeres que han hecho los ciclos de quimioterapia junto con la dieta del ayuno tienen 5 veces menos de posibilidades de ser resistentes a la quimioterapia, comparado con las que siguen una dieta normal. El 27% de mujeres que no siguen la dieta son resistentes y solo el 5% de las que sí siguen la dieta son resistentes a la quimioterapia. Así que espero que la gente se dé cuenta de que nuestro libro no tiene nada que ver con libros que plantean ideas. No, nosotros hemos tenido mucho cuidado a la hora de resaltar que el oncólogo tiene que estar involucrado. Y también hemos tenido cuidado al decir, bueno, si tu oncólogo te dice que te quedan 2 meses de vida, 6 meses de vida o 2 años de vida y tu tratamiento no funciona, tienes que poder insistir, porque es tu vida. Tienes que poder intentar todo lo que sea científicamente válido. Y, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cáncer acaba de publicar un artículo mostrando que el 5% de los pacientes que hacían esta dieta han tenido respuestas excepcionales a la terapia estándar contra el cáncer de páncreas, de mama o de pulmón. Entonces yo, si tuviese este tipo de cáncer, diría, pues ¿por qué no puedo ser yo uno de ese 5% que ha tenido resultados sorprendentes combinando esta ayuda con el tratamiento estándar? Así que sí, son resultados prometedores. De todos modos, voy a remarcar que usted no habla de abandonar los tratamientos médicos convencionales contra el cáncer. De hecho, es que no le habríamos invitado, si ese fuera el caso. Lo que usted explica es cómo el ayuno favorece el éxito de la quimioterapia, ¿no? Yes, and I understood the question, and not only chemotherapy. Sí, entiendo su pregunta. Sí, no solo hablo de quimioterapia. Acabamos de publicar estudios sobre la combinación de la inmunoterapia y la dieta que imita el ayuno para tratar el cáncer de mama y de pulmón. Así que sí, hay que mantener el tratamiento estándar y el paciente tiene que comer. Pero pensamos que en la mayoría de los casos puede combinarse con esta dieta que imita el ayuno. Y el oncólogo podría negarse y decir no, en absoluto. Pero en ese caso debería razonar por qué no. ¿Por qué ese paciente no es un buen paciente para hacer la dieta del ayuno o por qué no es seguro para él? Algo que me sorprendió del libro, había como un esquema donde veía que no es el mismo efecto para cánceres en diferentes órganos. En el riñón era muy diferente en el pulmón o en los cánceres de sangre y quizás tiene sentido que son órganos que pueden estar esas células más o menos relacionadas con la nutrición o en este caso el metabolismo derivado del ayuno, ¿no? Yes, but I think the key is not so much what they do differently, but what Sí, pero creo que la clave no está tanto en las diferencias que advertimos en los organismos o en los cánceres, sino en lo que tienen en común. Quizás sea la mayor diferencia que tengo con mis colegas científicos.
Todo el mundo está buscando la bala mágica que vaya a un cáncer específico, pero luego quedan miles de cánceres distintos más. And we're saying, but in fact, all cancers have the same. Nosotros lo que vimos es que todos los cánceres se revelan de la misma manera. Por definición, rechazan obedecer al ayuno. Me explico. Todos podemos hacer ayuno intermitente durante un mes y no nos pasa nada. Las células sanas se adaptan a la limitación de algunos nutrientes. Pero el cáncer necesita tener un aporte continuo de azúcares, de aminoácidos y muchos otros factores, porque si no, no se mantiene vivo. Otherwise, it cannot stay alive. It's a rebellious, sort of dumb, rebellious cell. Digamos que son células tontas, rebeldes, y lo que hacemos en el hospital normalmente es sobrealimentar al cáncer. Alimentamos más al cáncer que al paciente. Por eso un ayuno combinado con un ataque fuerte de la hemoterapia o de la quimioterapia puede funcionar más. La cuestión es, ¿cómo vamos a hacer que funcione en los humanos igual de bien que ha funcionado en los ratones? Y soy muy optimista, pero sí que lleva tiempo y ya veremos cómo lo conseguimos. Se han descrito, Walter, varios genes que afectan a la longevidad y de hecho la longevidad tiende a correr en familias, ¿no? Tiene una componente hereditaria. ¿Cómo encaja estos genes en tu esquema? Well, they're at the very center of my vision, right? And not so much for cancer, but certainly for cancer prevention and living longer. Bueno, son el núcleo de mi visión, no tanto para el cáncer, pero sí para la prevención del cáncer y para vivir más. Hace más de 20 años ya teníamos claro que los genes del envejecimiento, los que desactiva el ayuno, contribuyen a acelerar el daño y las mutaciones del ADN. Al desactivarlos, logramos que los organismos más sencillos, como las células de la levadura, puedan vivir 10 veces más. Cuanto más alto es el nivel de aminoácidos, proteínas y azúcares, mayor es la actividad de estas vías metabólicas y mayores son también el crecimiento y los daños y las mutaciones en el ADN. Así que los nutrientes controlan los genes que controlan el proceso de envejecimiento. El ayuno intermitente, si dejamos al margen el cáncer, ¿cómo beneficia a un individuo sano? ¿Le permite vivir más? ¿O cuánto tiempo tiene que ayunar durante su vida? Hacer este ayuno intermitente para que los beneficios puedan tener una extensión en su tiempo de vida. Yes, so I think that, again, for the majority of people, especially now in the United States, you have 72%. Sí, pues ahora la mayoría de la gente, especialmente en los Estados Unidos, tenemos un 72% de personas con obesidad y sobrepeso. Y en España e Italia es un 50% de personas con obesidad y sobrepeso. El ayuno va a ser beneficioso para muchos americanos y europeos cuya forma de comer es hacerlo durante 15 horas al día. Pasar de comer durante 15 horas al día a hacerlo durante 12 horas ya es un beneficio enorme para la persona. And then I think, these periodic 5 days of a fasting mimicking diet are necessary to unlock. Y si además pensamos en hacer estos ayunos periódicos, esta dieta de 5 días, vamos a desbloquear esa resistencia a la insulina que conduce a la obesidad. Y finalmente creo que este proceso de encogimiento y expansión del cuerpo, del que ya tenemos evidencia en ratones y empezamos a tenerlas también en humanos, hace que los órganos se reseteen. El intestino, el cerebro, el hígado, el corazón también podría ser. Así que con este reseteo vemos que se elimina la basura, digamos, del cuerpo. Se produce una renovación celular. Algunas células mueren y se sustituyen por otras nuevas. So then the question is the futuristic question. I heard you were talking about Altos Labs and others earlier. La cuestión es, para el futuro, hablaba usted del laboratorio Altos. Pues bien, la cuestión para el futuro es, ¿podríamos utilizar este conocimiento para poder vivir más en vez de solo intentar sobrevivir? Porque ya tenemos las herramientas para poder vivir más sanos y más tiempo. Lo que pasa es que no hemos activado estas herramientas todavía, y eso es en lo que nos estamos centrando nosotros. Con esta glorificación de la delgadez, se podría hablar casi de una epidemia de anorexia, ¿no le da miedo que hablar de ayuno pueda interpretarse como, no sé, se puede interpretar de manera peligrosa, digamos? Yes, absolutely. It is dangerous if it's out of control, and that's why. Sí, totalmente, es peligroso, sobre todo si no está controlado. Por eso tenemos una clínica en Milán, una fundación sin ánimo de lucro, y otra en Los Ángeles. Y pensamos que las personas, en general, deben recibir el seguimiento de expertos en nutrición, expertos en microbiología y médicos. And this doesn't have to be, very invasive. It doesn't have to be a group that follows you all the time. Y no hablo de una intervención muy invasiva durante todo el tiempo. Simplemente un grupo de médicos que te controle y, no sé, cada 2 o 3 meses te llame para evaluar tu salud.
La intervención médica será totalmente distinta en función de si tienes anorexia, sobrepeso o diabetes. So this personalization is key. La personalización es la clave del seguimiento médico. Y desafortunadamente en España, en Italia o en Estados Unidos, los médicos ni siquiera tienen formación sobre longevidad o sobre nutrición. Y hay que ayudarles incluso. No quiero criticarlos, pero tenemos que ayudar a los médicos como hacemos en nuestras clínicas, para crear estos equipos multidisciplinares y que un doctor pueda decirle a su equipo: vale, tú eres el biólogo molecular o eres el experto en nutrición, así que te toca a ti llevar a cabo el plan nutricional de este paciente. Doctor Longo, porque el impacto positivo del ayuno es mucho mayor que el de comer poco. Es decir, alguien que haga 12 horas de ayuno saltándose un desayuno versus alguien que diga, bueno, va, yo solo me tomo un café con leche y algo muy poquito para matar al hambre. O sea, estoy pensando como alguien que podría estar interesado en conseguir estos beneficios, pero que no se va a saltar el desayuno. Y me pregunto si hay una gran diferencia en este reset celular que dice. Yes, so as I mentioned earlier, skipping breakfast is a bad idea, right? So there's many studies now, epidemiological studies. Sí, como ya he dicho, saltarse el desayuno es una mala idea. No hay que saltárselo. Hay muchos estudios epidemiológicos, y todos coinciden en que si te saltas el desayuno vas a vivir menos. Verías beneficios a corto plazo, sí, como perder peso, pero a largo plazo vas a vivir menos. So don't skip breakfast. And also, there's several clinical studies that just came out showing that. Así que no se salten el desayuno. También hay nuevos estudios clínicos que acaban de publicarse y que dicen que comenzar a comer a las 12 en vez de a las 8 tiene muchas desventajas metabólicas. Vas a tener más hambre. Quizás se reduzca la energía que tienes para gastar, o sea que, de nuevo, no hay que saltarse el desayuno. Si quieren saltarse alguna comida, que sea el almuerzo, y hagan un ayuno de 12 horas y luego la dieta que imita al ayuno cada 3 o 4 meses durante 5 días. Es una dieta basada en alimentos vegetales y con un aporte bajo de calorías y de proteínas. So eating less doesn't really work. I mean, it's called calorie restriction. Pero comer menos de forma habitual no funciona, en el sentido de que sí, vas a notar beneficios como reducir la glucemia, la presión arterial, el colesterol, etc. Pero es muy difícil llevarla a cabo y hay varios estudios hechos en humanos que muestran que también ralentiza el metabolismo y reduce la masa corporal. Men, for example, that are calorie restricted, they may have BMI 19. Por ejemplo, los hombres con restricción calórica tienen un índice corporal del 19. Están muy delgados y no es coherente tampoco con lo que la mayoría de la gente aceptaría hacer, ¿verdad? Así que sí, esta es una buena lección que hemos aprendido de la gente que ingiere menos calorías y que nos lleva a pensar que eso no es lo más inteligente. Lo más inteligente es restringir la cantidad de horas en las que comemos a 12 horas al día. Hemos conversado con Walter Longo, que es bioquímico, dirige el Instituto de Longevidad en la Universidad del Sur de California, y sus investigaciones sobre envejecimiento, sobre alimentación y sobre salud se han publicado, como decía al principio, en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Por eso queríamos escuchar su versión en primera persona, su relato en primera persona. Publica ahora en España, dentro de unos días, creo, el libro El ayuno contra el cáncer. Por descontado, no aboga por acabar con las técnicas convencionales en la lucha contra el cáncer, sino complementarlas también en el terreno de la nutrición. Una curiosidad, Javier, porque tú eres el único que está con él. ¿Cuántos años tiene, doctor Longo? 55 años, sí. ¿Y aparenta los que tiene o menos? Aparenta menos. Yo le hubiera echado 40 y algo, sí. Aparenta menos, sí. Les he pagado $20 para que digan esto. Ya me imagino. Doctor Longo, gracias y suerte con el libro. Un abrazo. Gracias. Y Pera Estupiñán, Javier San Pedro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.